Hola y bienvenidos a balaguela.com. Hoy nos acontece y nos reúne un tema bien importante que está hoy pues con toda la atención en Colombia y en cada una de las regiones y es acerca de la reforma tributaria. Para ello, hoy contamos con la presencia del doctor Henry Amorocho Moreno, economista también, y de la periodista Janet Pulido para que hoy en este tiempo podamos resumir y podamos concluir las bondades, los beneficios, lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. Así que bienvenidos. Así es, damos una muy cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora con el portal balaguela.com y por supuesto a nuestro invitado especial. Él es hacendista y tributarista, profesor titular de la Universidad del Rosario y otras universidades del país con más de 33 años de experiencia. Un saludo especial, doctora Morocho, bienvenido. Saludo muy especial, Janet, y a toda la ciberaudiencia de ustedes y lo mismo a Wilmer Briñez que hacía ahorita la presentación y estoy con todo el gusto y disposición para atender este diálogo para beneficio de los ciberaudientes. Así es, la semana anterior conocimos ya pequeños detalles de lo que va a ser la tercera reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque. Referente a esto, tenemos de pronto algunos datos, como lo es que la meta es tributar o recaudar 25.4 billones a través de impuestos a personas naturales, jurídicas y también sobre ventas a IVA. Referente a esto, también nosotros emitimos una nota que está colgada en nuestro portal, en la cual de pronto citamos a una persona también que es del ámbito de la parte jurídica, como es el ex magistrado y profesor universitario José Gregorio Hernández. Él decía algo muy interesante, lo cual decía, según la Constitución, artículo 363, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. La reforma tributaria que propone el gobierno es todo lo contrario, inequitativa, regresiva e ineficiente. Referente a esto, ¿cuál es su opinión? Janet, tengo que decirle que comparto la opinión del doctor José Gregorio Hernández, pero igualmente también tengo que manifestarle que es un punto al que nos venimos refiriendo no solo el doctor José Gregorio Hernández, sino muchísimos analistas y, entre otras cosas, periodistas como ustedes, hace cerca de 27 años en Colombia, ¿sí? Porque de 27 años hacia acá las actuaciones tributarias han venido generando lo que la comisión de expertos que contrató el presidente Duque para ir metiéndonos en el tema, ha definido como un sistema ineficiente, injusto, complejo y regresivo. Y desde luego sí, y me siento nuevamente en quien usted me hace referencia para la nota, es que el doctor José Gregorio Hernández, como magistrado de la Corte Constitucional, que sabe la dificultad que tiene un sistema tan plagado de exenciones tributarias que hacen imposible básicamente que se pueda cumplir en la praxis ese principio de equidad y justicia que tanto pregona la Carta Constitucional, no solamente en el artículo 363, sino en el artículo 95, numeral 9 de la misma. Entonces, Janet, me encuentro totalmente en la misma línea de interpretación que el señor ex magistrado José Gregorio Hernández. Y de pronto citando ya a fuentes nacionales, según información del DANE, hoy son 2.4 millones los hogares que ingieren menos de 3 porciones diarias de alimento, 2.2 millones de familias que ya comían solo 2 veces al día y 179.179 hogares que se alimentan solo una vez. Digamos, dentro de las propuestas que está allí es gravar alimentos
o en este caso de la canasta familiar, pasar del 5 al 19%. Se está hablando de productos como la harina, las pastas, azúcar, sal, chocolate. Esto en sí, ¿qué representa esa ampliación del IVA para el bolsillo de los colombianos? Janet, me gusta mucho que citen las estadísticas del DANE porque dan un marco objetivo de lo que tenemos en nuestro inventario. Pues las estadísticas del DANE son nuestro fundamento cuantitativo por ley que lo tenemos que tener en cuenta. Y decir el DANE que son ya 2.4 millones de familias, óigase bien, 2.4 millones de familias las que no pueden hacer las 3 comidas diarias. Multiplíquela en promedio por 2 hijos. En promedio, Janet. Eso nos está dando casi ya 10 millones de personas, Janet, y toda la ciberaudiencia, ¿sí?, que no están recibiendo las 3 raciones diarias en Colombia. Eso quiere decir que definitivamente, si a usted le aplican un IVA con una fórmula en la que viene creyendo el gobierno nacional, ¿sí?, y que de alguna manera la comisión de expertos asesoró sobre ello, es la fórmula de pasar bienes que hoy están exentos a la categoría de excluidos, para con esa base comenzar a ajustar por vía administrativa sus tarifas. Y desde luego, al dejarlo libre y poder hacerlo por vía administrativa, pero desde luego ahorita habilitado por la ley, lo que está queriendo decir esto es que bienes que estaban en categoría de exentos pueden pasar del 0 al 19. Y es, la verdad, un punto bastante duro, bastante fuerte, porque muchos de esos bienes que hoy son exentos, que pueden pasar del 0 al 19, y otros que están grabados, Janet y ciberaudiencia, en el 5%, pueden pasar al 19%. Desde luego, esto para el Estado es un triunfo grande, porque van a obtener un recaudo, Janet, de 10.5 billones de pesos. Yo quiero recordarle, Janet, que 10.5 billones de pesos, y a toda la ciberaudiencia, es un punto del Producto Interno Bruto. Óigase bien, es un punto del Producto Interno Bruto, ¿sí? Si el señor gerente del Banco de la República, que en un aspecto optimista está diciendo que el país va a crecer al 5.2% en este año, lo está diciendo ahorita, pues espere el efecto de aplicarle esas tarifas y todo eso que espera recoger el gobierno. Entonces, para las cuentas de él ya reduciría por esa sola vía en un punto el crecimiento, ¿sí? Pero no es solamente eso, también viene el impuesto de renta y otras cosas que estoy seguro que ya hablamos. Entonces, les sigo diciendo, ese paso del 0 al 19 y del 5 al 19 van a producir un efecto inmediato sobre el aumento de los insumos de quienes producen en el campo, de quienes producen los bienes agrícolas, que van desde luego al consumo de alimentos de las personas. Eso además va a generar incremento en los precios y desde luego una cosa mucho más difícil, Janet, que es que para nadie es un secreto que sacar los alimentos del campo a la ciudad viene siendo muy complejo, y en eso se vienen aprovechando una línea de intermediarios que finalmente, desde luego, van a generar muchísimas dificultades, porque la gente que está en el campo va a hacer todas esas cuentas y van a decir si valdrá la pena producir,
y de pronto lo que pueda suceder, Janet, es que se hagan mucho más importaciones, se pierdan muchos más productores en el campo porque dicen no va a ser rentable producir porque voy a pagar altos impuestos, por esos insumos, que se necesitan para producir los bienes, ¿sí? Y entonces todo esto, toda esta carga tributaria se va a traducir en menos producción nacional, que eso significa más desempleo, en más abandono al campo porque va a tener dificultades. Y después, en aras de asegurar la seguridad, de asegurar y tener la seguridad alimentaria, entonces van a decir, fundamentados en eso, se necesitan importaciones para poder asegurar, discúlpeme, para poder tener la seguridad alimentaria que requiere el país en tiempos de pandemia. Entonces, Janet, la verdad son un cúmulo de consecuencias, pero lo más fuerte es que indiscutiblemente va a subir el precio de los bienes que se comercializan, entre ellos muchos alimentos. Entonces el señor presidente dice, yo no grabo la canasta básica, pero entonces la leche, el pollo, los huevos y otro tipo de alimentos van a tener alto incremento en el precio, ¿sí? Y desde luego le voy a decir una cosa, por el otro lado están ajustando el gasto con no subirle los salarios, por lo menos a los funcionarios del sector público. Y ya mucha gente está ofreciendo contratos de prestación de servicios que no compensan alzas. Entonces, los bienes suben, pero los salarios no suben. Eso va a generar indiscutiblemente una contradicción muy grande que se va a ver traducida, Janet, en menor crecimiento económico y en más desempleo y desde luego en un resultado que podría ser eficaz en el recaudo, quizás en un año, pero que no va a ser sostenible precisamente porque se va a generar desempleo y se va a generar baja de crecimiento económico, y resulta que el crecimiento económico, Janet y señores ciberoyentes, el crecimiento económico es el aumento del ingreso. Y si el crecimiento económico no sube, sino que baja, entonces el aumento del ingreso no se da y los recaudos en el mediano plazo y en el largo plazo van a ser indiscutiblemente mucho menores. Es decir, es una equivocación y es una contradicción muy alta estar pensando en modificar, en hacer una reforma tributaria basados en incremento de tarifas del IVA en este momento y no más bien como se contrató para esta misión en su propósito y objeto, que era para ver cómo sacábamos exactamente las exenciones de IVA y de renta, que eso sí está generando inequidad tributaria, ineficiencia y todas las cosas que hablábamos en la pregunta anterior. Janet, le contestaría la pregunta de esa manera a usted y desde luego estoy atento a todas las preguntas que usted quiera hacer. Por supuesto. Bueno, doctora Morocho, usted como especialista y conocedor del sector económico, ¿qué alternativas entonces podrían ser viables para obtener esos recursos que espera recaudar el gobierno? Sí, Janet, yo tengo varias propuestas hace mucho tiempo. Vamos a hacer por partes esto, porque esto, primero que todo, no es una circunstancia normal. No estamos viviendo tiempos normales. Estamos viviendo tiempos de pandemia. Estamos viviendo tiempos de pandemia que han generado recesión económica. Entonces vamos a mirar una cosa. Si nosotros mirábamos en los años 30, recesión con deflación, que fue una gran crisis, que hoy, la de hoy es mucho más fuerte que la de los años 30, para que todos lo sepamos. Ahora la debemos llamar recesión con pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia nos mantiene en este estado de incertidumbre
en que por dificultades del administrador de lo público no ha habido hasta el momento la posibilidad, ni en Colombia ni en todo el mundo, de hacerle todavía una lucha clara de victoria a los contagios que produce el virus del SARS-2, es decir, el virus como lo conocen más normalmente, el coronavirus. Entonces, ello nos mantiene a nosotros en unas circunstancias en que, dependiendo de cómo vaya el logro de lo que se han establecido por vía de un plan de vacunación, usted se pueda recuperar. Hoy me estoy dando cuenta en este momento, Janet, para ustedes y todos los ciberoyentes, que están vacunando apenas a las personas entre 60 y 80 años. Es decir, ahí van. Yo no veo la velocidad suficiente para que al 31 de diciembre tengamos a la población vacunada. Yo pienso que esto va todavía por allá hasta mayo o junio del año entrante, tener a toda la población vacunada, y espero con fe que en marzo del año entrante pudiéramos decir que ya tenemos la denominada inmunidad de rebaño. En ese sentido, y dirán ustedes, ¿por qué Henry Amorocho cita esto? Lo cito por una cosa, porque hay una alta correlación de el éxito del plan de vacunación con la normalidad en la economía. Entonces, si el plan de vacunación no se completa, sino hasta el año entrante, es decir, vamos a estar todavía en tiempos de pandemia acompañados de una recuperación que va a depender de la eficiencia en cómo el gobierno ejecute el gasto público, ¿sí? Y con todo esto lo que le quiero decir es lo siguiente, ¿sí? No es posible, ni en el escenario de este año, ni en, por lo menos, para que tomen nota todos los oyentes, todos los ciberoyentes, no es posible ni en este año, ni por lo menos en el primer semestre del año entrante, pasar un proyecto de reforma tributaria estructural al Congreso de la República, porque no es lo aconsejable en tiempos en que el consumo se ha visto disminuido por el desempleo que ha habido en el país. El desempleo venía descendiendo, pero nuevamente hubo que confinar a las personas en enero, e inmediatamente se vio la elasticidad que se produce cuando yo confino y se me sube el desempleo. Del 13 se me volvió a subir al 17% en enero, y son cifras del DANE. Entonces, con todo esto, Janet, le estoy queriendo decir a todos mis ciberaudientes que en este año, ni por lo menos hasta la mitad del año entrante, es decir, solamente sería viable para presentar en julio del año 2022 ese proyecto de reforma tributaria, tiempo en el que ya tengan vacunada a toda la nación y que pueda ya mirarse desde luego la posibilidad de entrar medianamente a una situación de normalidad. En ese evento, y solamente hasta ese momento, yo les diría que dividiéramos esta situación en dos fases. La reforma tributaria estructural para julio o después de julio del año entrante. Y ahorita que se hiciera una reforma cosmética, una reforma de transición, una reforma para atender quizás un poco las expectativas que puedan tener las calificadoras de riesgo, que están esperando una reacción de nosotros en ese frente, porque ellos avalan la deuda de nosotros. ¿Cuáles serían las propuestas que yo haría? Por eso le digo, es una reforma tributaria y fiscal. Primero fiscal y después tributaria de tipo cosmética. ¿Por qué digo que es fiscal? Porque la primera salida que voy a proponer, óigase bien, digo que es fiscal porque la primera salida que voy a proponer es de tipo presupuestal, y está ahí
y está viva y ustedes todos lo han sabido, que es el señor ministro de Hacienda ha presentado dentro de su programa de venta de activos, la venta del activo público de ISA a otro público que es Ecopetrol. Esa venta vale 14 billones de pesos. Janet, Wilmer y todos los ciberoyentes. Esa venta vale 14 billones de pesos y sobre eso se tiene que recaudar ese dinero para entregárselo a la nación. Y desde luego, ¿quién va a tener que hacer ese gasto? Ecopetrol. Ecopetrol entrega el producto de la compra que hace de ISA. El gobierno nacional queda con esos recursos y esos recursos les van a cerrar el hueco que tiene de los 25 billones que ustedes me están diciendo. Ahí van 14 billones de pesos más para que hagamos cuenta. Entonces, ya ahora, profesora Morocho, pero faltan todavía 11 billones, ya les voy a decir. Hay una equivocación que cometió el gobierno nacional en la anterior ley, ¿sí? Y es solamente modificar esto, y es que al pago que usted hace como persona natural, le permiten descontarle el ICA en la declaración. Ese pago lo viene haciendo la nación, pues simplemente es volver a decir, yo no tengo por qué asumir el pago de las obligaciones de las entidades territoriales. Las entidades territoriales paguen las obligaciones de las entidades territoriales ustedes y a cada uno con su función. Qué pena, fue una equivocación, venga para acá. Entonces ahí van 4 billones de este año y 4 billones del año entrante, 8 billones, van ya 22 billones de pesos. Y los otros 3 billones de pesos, ¿sí? Y en eso estoy en absoluto desacuerdo, pero en absoluto desacuerdo con una columna de una persona muy conocida que fue vicepresidente de este país ayer en El Tiempo, que se opone a que haya solidaridad en estos tiempos y particularmente a que se cobre impuesto a los altos patrimonios en este país. Si algo necesitamos en este país en este momento es que todos seamos conscientes que debemos pagar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto estamos diciendo que por ahora dejemos parado eso? Hombre, porque tenemos el tanque de oxígeno aquí, si nos los quitan, nos complicamos. Entonces no es tiempo de pensar que vamos a gravar con IVA a la población como lo vamos a hacer, que vamos a gravar con renta a la población como quizás más adelante lo vamos a decir Janet, y de ahogar completamente a el ingreso disponible de los colombianos y a la recuperación económica de Colombia. No, señor, aquí hay que gravar con tarifas justas, porque lo está pidiendo la comisión de expertos, lo está pidiendo la situación. Hay que gravar con tarifas justas a los patrimonios altos. Y en eso estoy de acuerdo en la recomendación que hizo la comisión de expertos y estoy en desacuerdo con la recomendación que hace este columnista ayer, y se debe gravar del 1 al 3% los patrimonios altos. Eso daría los otros 3 billones, Janet. Ahí están los 25 billones de pesos que requiere la reforma tributaria, sin necesidad de ir a gravar ni con IVA ni con renta a la población. Y tengo algunas otras alternativas más, pero ahí le saco más rápido esa, la cosmética, la que se hace rapidito, sin problemas, y le va a generar recaudos ya en el corto plazo a nuestra administración pública colombiana para que pueda adelantar sus cosas. Y la otra cosa, Janet, como esto también se habla de una reforma fiscal, oiga, que la plata que han recogido la gasten, porque aquí no están gastando el dinero. Del año pasado sobraron 41 billones de pesos y están en fiducias. Eso no es justo. En fiducias, y no se gasta ni para la salud, ni para las vías 4G. ¿Sí?
ni para las vías terciarias. Entonces, señores, la pregunta sería, ¿cómo si estoy pidiendo una reforma tributaria por 25 y me sobraron 41? ¿Cómo pido una reforma tributaria? Desde luego, esa es una pregunta que tendrá que contestar el señor ministro de Hacienda, pero yo les tengo la contestación, no sé si será para este programa, sino para después, y ahí les dejo esa notica, Janet. Con todo gusto, le respondería de esa manera a su pregunta. Doctora Excelente, Morocho, doctora Morocho. una pregunta aquí entonces, resumiendo este tema, ¿podemos entender que la reforma tributaria es nociva para el país? Podríamos entender también que en este momento la reforma tributaria, de acuerdo a lo que quiere el presidente Iván Duque, donde dice que es poder subsidiar también a las personas en condición de pobreza, cuando casi que la condición de pobreza de todo el país, podríamos concluir que es pobres ayudando pobres, por decirlo de esta manera, y que la presidencia de la República o que el Estado intermedia en este momento como si fuera una agencia, porque sabemos que igualmente también hay un alto porcentaje en el tema de la corrupción, donde aproximadamente se están robando, según estadísticas, 50 billones al año. Entonces, podemos decir que sería una reforma donde pobres están subsidiando a pobres para que el Estado como agente intermediario se quede con una comisión en medio de la corrupción de todo este gran marco de lo que es la reforma tributaria. Doctor Wilmer, yo pienso que todos los comentarios son al lugar. Vamos por partes. Pobres subsidiando pobres. Cuando yo me voy al IVA, allí entran todo tipo de personas. Pero las personas que realmente pagan el IVA en este país, Wilmer, son las personas de los estratos 1, 2 y 3, porque los otros estratos de arriba los sacan por exenciones o por devoluciones, ¿sí? Y eso es uno de los puntos que se querían reformar y de ese punto no están hablando nada, ¿sí? Entonces, ¿quiénes quedan exactamente, básicamente, respondiendo por ese tributo? Pues las personas de más bajos ingresos. Entonces, sí serían las personas de más bajos ingresos subsidiando a lo que ahora llaman población vulnerable, ¿sí? Porque en eso se escudan. Entonces, Wilmer, colocan eso como en un papel celofán para que nadie se oponga, ¿sí? Para que nadie se oponga. Y entonces, ¿usted cómo se va a oponer al gasto público social del Estado si esto es para precisamente darlo a la población vulnerable? Y con eso simplemente lo que yo estoy diciendo ahora es que respaldo totalmente la anotación que el doctor Wilmer hace, ¿sí? Que en realidad era asimilar el asunto, pero para hablarlo ya en términos claros de lo que es la formalidad, es población vulnerable financiando a población vulnerable, ¿sí? Eso no es lógico. Y por eso ustedes me oían ahorita que me oponía absolutamente a que a los patrimonios altos no se les cobre impuesto acá. ¿Cuál es el problema que tienen los patrimonios altos? No, señores. Aquí las dificultades las han pagado los estratos más bajos y eso está absolutamente demostrado, ¿sí? El otro punto importante que usted cita, mi doctor Wilmer, es el hecho de la corrupción. La verdad que la reforma de aquí no es solamente tributaria, sino fiscal. Y en ese sentido, sí hay que ponerle muchísimo cuidado a este tema que usted dice. Los 50 billones de pesos son una cifra que sacó un señor que fue contralor de este país que se llama Edgar Maya Villazón. En la actualidad hay un contralor que ni se siente, la verdad. Hay un contralor que a mi gusto me parece que se ocupa de temas que pueden aparecer como cortinas de humo,
como ponerle muchísima atención a una lata de atún y a cosas de este estilo. Sí, eso es importante y está dentro del rango de control que hay que hacer. Pero a los grandes problemas nacionales veo que no se les coloca la importancia debida. Y este es un punto que requiere importancia. ¿Cómo es que estamos controlando realmente los problemas de corrupción? ¿Qué soluciones ha habido sobre casos como el de Reficar, para decir, por casos como el de la DIAN, para decir, sobre muchas otras cosas? Entonces, ahí yo veo una dificultad grande y es que no veo control fiscal. No veo control fiscal sobre el recaudo, no veo control fiscal sobre el gasto. Lo que les decía ahorita, ¿qué clase de control fiscal hay en un país que declaró emergencia económica, cogió los dineros de los pasivos de las entidades territoriales Wilmer, los trajo y los metió en una fiducia y los tienen ocho meses en una fiducia produciéndole intereses al sector financiero nada más, y no han ejecutado el dinero porque las vías terciarias que se necesitan para que los campesinos trasladen los productos del campo a la ciudad están absolutamente destruidas ahora por la parte del invierno y no han invertido un peso en esto. Eso no es lógico, ¿sí? No es lógico que los médicos con problemas de salud, las vacunas no se pagaron a tiempo y otra serie de cosas, y el dinero sobrando ahí, y fuera de eso necesito una reforma tributaria adicional porque ahora se me dio que tengo que aumentar en 1.7 millones de familias más el giro que le hago al ingreso solidario, que eso es simplemente repartir un poquito más de pobreza y la gente sigue quedando pobre, no se está metiendo realmente en la producción. Entonces aquí hace falta control fiscal, pero al punto central al que voy es el que usted cita de la corrupción. Y en la corrupción, este último contralor que le estoy diciendo que para mí yo no lo estoy viendo realmente en el corazón del problema, y es ese, atacar entre otras cosas la corrupción. Habla de que la corrupción está en 23 billones de pesos. Suponiendo, Wilmer, que la corrupción esté en 23 billones de pesos, solamente con eso no se necesitaría reforma tributaria. Solamente con ese detalle y poniéndolo en las estadísticas en las que este señor lo está diciendo ahorita, tocaría buscar de dónde la sacó, pero me toca soportarme en las estadísticas reales, y usted me conoce, Wilmer, que yo soy con las normas en la mano y las estadísticas acá. Yo discursos no digo, yo digo las cosas reales, objetivas, académicas, técnicas, y así veo que no encuentro consistencia en ese sentido. Entonces, veo que todo lo que usted está diciendo tiene absoluta razón, y que lo que menos se aconseja es hacer el trámite de una reforma tributaria. En mi sentir, y con lo que he visto de las cifras, doctor Wilmer y Janet, es que están operando de espaldas a la realidad y a las necesidades del país. Porque gravar el consumo de los hogares con 10.5 billones de pesos, gravar a las personas naturales con 16.5 billones de pesos, y sobre todo a personas que apenas van a ingresar, Wilmer y Janet, a la vida laboral, como las personas recién egresadas, que eso es lo que son, personas recién egresadas de 2.600.000 pesos, que todavía están pagando el crédito del ICETEX con el que se educaron. Eso ya definitivamente raya con una presión excesivamente fiscalista, y casi que con una actitud, yo diría, con todo el respeto que se merecen mis autoridades nacionales, casi que de tipo confiscatorio. Eso sería mi opinión. Pienso que va absolutamente en contra de la realidad del país, no consulta la realidad económica, va a haber menos crecimiento económico y vamos a tener mucho más rezagos en los indicadores sociales, como la recuperación del desempleo y la disminución de la pobreza, doctor Wilmer.
De esa manera contestaría su pregunta. Bueno, doctor Henry, usted habló de varios temas bien importantes. Uno de ellos que se le está añadiendo al país un problema en medio de otro problema. Es añadirle una reforma tributaria en medio de la pandemia, que usted lo está asociando con añadirle, pues, más necesidad al pueblo, y que ya hablando en términos económicos, hay digamos, un crecimiento directamente proporcional entre el confinamiento y el aumento del desempleo, que usted lo asoció ahorita con la elasticidad. Y aquí me parece pues bien importante también. Entendemos que actualmente pues el desempleo está en cifras realmente muy altas. También hemos concluido en el que se va a aumentar y va a haber un incremento en los insumos al incrementar también los impuestos, y que va a afectar directamente también al campesino, va a afectar directamente a la mano de obra, y por último pues obviamente se va a subir todo el IPC, el índice de precios al consumidor, y realmente pues lo que se va a hacer realmente pues no tiene nada que ver con ayudar a la población, sino que va a actuar es en detrimento realmente de la población, y considero yo, no sé si así lo podríamos hacer, y es que lo que vamos a hacer es terminar de añadir vulnerabilidad a esta vulnerabilidad que ya en este momento está pasando el país. Creo que usted ha planteado soluciones y alternativas claras. Creo que usted ha planteado también grandes excepciones y algunas otras herramientas que el gobierno podría utilizar en marco de este confinamiento, pues, y en marco de esta pandemia. La reforma cosmética, como usted lo plantea, creo que tiene mucho de forma y mucho de fondo y mucha tela para cortar, para que de pronto, pues, siguiéramos como ondeando en el proceso. Pero bueno, creo que esto es algo de lo que hoy podemos en este momento concluir. Janet, no sé si también tienes aquí más preguntas o algo más que aportar y que le podamos añadir a este precioso tema como es la reforma tributaria. Pues de pronto, para dejarlo ya en punto y cerrado en este tema de la reforma tributaria, que lleva como título Solidaridad Sostenible, hay un tema que genera controversia, ¿sí? Que es la propuesta del gobierno de pasar de bienes de canasta familiar del régimen de exentos del IVA a excluidos. Esas palabritas de pronto que no muchos relacionamos o que muchos no comprendemos, pero qué significa y qué impactan al bolsillo de los colombianos. Janet, quizás cuando me hacía la pregunta le decía, pero vamos a confirmarle a la ciberaudiencia, los bienes exentos son aquellos que la ley los declara de esa manera y que por lo tanto tienen tarifa cero, Janet, tienen tarifa cero, ¿ok? Esos son los bienes exentos. Y los bienes excluidos, ¿sí? Son bienes que en el momento en que lo determine la autoridad administrativa podrá aplicársele la tarifa en un rango por encima de la tarifa del 0%. Esa es la gran diferencia. Los exentos son tarifa cero. Ok, un tema muy Y los interesante. excluidos pueden ir por tarifas superiores a 0%. En este caso pueden moverse perfectamente entre el rango del 0 al 19% en el rango en que lo vaya a proponer el gobierno nacional. Esa es. Pero los exentos quedan absolutamente fuera de la posibilidad de ser exigidos tributariamente. Tienen tarifa cero. Eso es, Janet. Y ciberaudiencia. Y yo quiero decirle algo, Janet, a propósito que usted me hace esa importante pregunta aclaratoria que ahora me la formulaba. Yo quiero también dejarle claridad a toda la ciberaudiencia en que, Janet, no son 25 billones de pesos lo que se les están extrayendo, lo que se le está se le está sustrayendo a los colombianos, sino quiero que tomen nota, son 30.3 billones de pesos. Tomen nota de eso, por favor. 30.3 billones de pesos. Y son datos sacados de el mismo resumen de la propuesta que va a presentar en Semana Santa y que tiene circulando ya el Ministerio de Hacienda y del cual dispongo como información porque yo soy analista, ¿sí? Y
le voy a decir cómo está repartido esos 30.3 billones de pesos, Janet, para beneficio de nuestros ciberaudientes. 10.5 billones de pesos en IVA. 16.8 billones de pesos por personas naturales. Ese es renta. Y 3 billones de pesos sobre personas jurídicas. Inclúyale a eso ahí algún pago que se va a exigir por dividendos. Eso da 3 billones de pesos más. La suma de esos tres da 30.3 billones de pesos. 30.3 billones de pesos. De esos 30.3 billones de pesos, Janet, doctor Wilmer y ciberoyentes, el 90%, óigase bien, el 90% se le sustrae al consumo nacional y a los hogares colombianos de bajos ingresos, y solamente el 10% a los altos patrimonios. Ahí sí se cumple lo que mi doctor Wilmer estaba diciendo: subsidios de pobres para pobres. El que está haciendo el esfuerzo es la población de bajos ingresos. Y no son 25, son 30.3 billones de pesos. Quería con eso despedirme de esta buena invitación y de este gran tema, y colocarme a disposición de ustedes para beneficio de toda esa ciberaudiencia que los acompaña. Mil gracias, doctor Wilmer, y mil gracias, Janet. Doctor Henry, muchísimas gracias a usted por colocar su servicio como profesional a la comunidad, a Colombia, de que se entere realmente qué es lo que está pasando, qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma tributaria, cómo en medio de esta gran crisis se nos añade otra crisis, y bueno, cómo realmente no nos están hablando con la verdad y cómo las cifras realmente son un poco más elevadas y que realmente en vez de ayudar a la población vulnerable, lo que se le está colocando es otra carga más. Doctor Henry, muchísimas gracias. Creo que, como usted dice, vale la pena seguir ahondando en este tema y en muchos otros que tienen que ver con materia económica, de la micro y la macroeconomía, y que tienen que ver directamente con nuestra Colombia, con nuestro país, Janet. Así es, y invitamos a toda la audiencia de balabuela.com para que nos siga acompañando, despejando dudas, tratando sobre temas de interés nacional, de temas que nos tocan a los ciudadanos, y siempre acompañados de los mejores profesionales. En el día de hoy, el doctor Henry Amorocho. Muchísimas gracias por su atención y por su ayuda. Muy amables.